Bueno, pues en nombre del Centro Gallego les damos las gracias por acompañarnos en estos ya populares martes de cine. Con esta conferencia y sobre astronomía, pues terminamos el ciclo que retomaremos ya para el otoño. Les comento un poco las actividades que vamos a hacer en los próximos días. El día 8 de junio, es decir, el próximo lunes, a la misma hora, a las 7:30, yo les voy a dar una conferencia sobre un tema muy práctico, muy interesante: las etiquetas de los alimentos. Será una conferencia teórico-práctica porque entregaremos etiquetas a las personas que asistan para ver el manejo del etiquetado y la información nutricional. Y también el día 11 de junio tenemos programada una excursión por Santander, visitando desde el Machichaco, la península de la Magdalena con el Palacio, que por cierto será la última vez que se vea hasta el otoño. Después visitaremos el Faro, la Maruca y San Román de la Llanilla, temas muy interesantes. Tenemos todavía unas plazas. Es una excursión de la mañana nada más, y al final terminaremos con una comida en La Martí, en la calle de Hernán Cortés. Bueno, pues hoy nos place de nuevo tener aquí en los martes de cine pues a nuestra querida Raquel Zavalla de Cosía Fernández. Sobran presentaciones. Entonces lo que pasamos ya es directamente a darle un fuerte aplauso. Y nos va a ilustrar con un tema que está muy de actualidad, con la exploración a la Luna y el SpaceX, etcétera, y el próximo eclipse. Yo creo que el cine y la astronomía es un tema muy interesante para los momentos que vivimos. Bueno, pues muchas gracias y cedemos la palabra a la conferenciante. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a hablar sobre cine y astronomía. Y ello porque el espacio ha sido siempre una fuente de fascinación, ¿no? Y también ha sido una inspiración de misterio, de aventura. Por lo tanto, ha sido un tema muy tratado en el cine. A través de los años ha sido representado de maneras diversas y desde diferentes perspectivas. Por una parte, refleja el progreso de la ciencia y la tecnología, sobre todo en cuanto a la exploración espacial, y por otra parte, su simbología ha sido muy utilizada como un reflejo de las preocupaciones sociales, filosóficas o existenciales del ser humano. El cine, a su vez, ha jugado un papel fundamental en la percepción que tenemos del cosmos. La astronomía ha sido utilizada en el cine, haciendo un resumen brevísimo, pues tanto como escenario de películas de ciencia ficción y de aventuras, como películas históricas, generalmente sobre la exploración espacial o sobre las personas que han intervenido en ellas, como Figuras ocultas, por ejemplo, sobre las mujeres en la NASA o Apolo 13. Y también ha contado historias que reflejan y divulgan la ciencia que está detrás de la astronomía. Y por último, como digo, ha utilizado su simbolismo como reflejo de cuestiones filosóficas y trascendentales. Por lo tanto, en esta charla vamos a adoptar la perspectiva temática, es decir, vamos a hablar de la astronomía desde estos diferentes puntos de vista o de tratamiento que ha tenido el cine. Pero, en primer lugar, vamos a hacer una muy breve referencia cronológica a la evolución de los temas astronómicos y espaciales desde el nacimiento del cine hasta la actualidad. Y así podemos distinguir, grosso modo, algunas etapas. La etapa inicial, desde el invento del cine, principalmente a principios del siglo XX hasta finales de los años 20, que los podemos llamar los pioneros del sueño, ¿no? Aquí, claro, no había empezado la exploración espacial en forma alguna,
por lo que se trata de fantasía pura, con telones pintados, sin referentes científicos, etc. En los años 30 hasta finales de los 40 tenemos el pulp o los cohetes de latón, en el cual también hay mucha fantasía, pero se empiezan a introducir elementos de ciencia imaginada, ¿no? Historias sociales, aventuras, algunos referentes, por ejemplo, Una mujer en la luna, de Fritz Lang, del año 33, o los seriales aventureros con estética retrofuturista como Buck Rogers o Flash Gordon. En los años 50 hay un elemento sociopolítico importante que es la Guerra Fría con la Unión Soviética. Entonces esto influye en las películas sobre el espacio porque se empiezan a hacer películas sobre invasiones de alienígenas como una especie de metáfora política. En los años 60 hay una especie de renacimiento filosófico, volvemos a los pioneros, y también empieza la carrera espacial real. Así, por ejemplo, tenemos una película de referencia que es la de Stanley Kubrick de 2001, Una odisea del espacio, donde la ciencia ya empieza a ser representada con visos de realidad. En los años 70 es como la explosión, o hablando del espacio, el Big Bang de los blockbusters. Los blockbusters son las películas de un éxito masivo, ¿no? Como Star Wars o La Guerra de las Galaxias, o también series que luego fueron películas como Star Trek. En los años 80 tenemos franquicias, secuelas, acción espacial, tenemos la estética synth, que es el estilo también retrofuturista, con muchas referencias de la estética de los 80, incluso musicalmente. Y también tenemos películas míticas como E.T. o como Alien. En los años 90 hay una revolución tecnológica que es la CGI, es decir, las imágenes generadas por ordenador. Eso abre muchísimos recursos, muchísimas posibilidades y entonces se utilizan muchísimos efectos digitales, hay mucho cine de catástrofes, hay nuevas escalas visuales. Y tenemos películas también importantes como Apolo 13 o como Contact. En los años 2000 volvemos un poco a la perspectiva psicológica, al realismo íntimo, la psicología del aislamiento o el rigor narrativo como en Sunshine o en Moon. Y ya desde el año 2010 a la actualidad se empieza a tratar la ciencia con mucho rigor, casi un hiperrealismo científico, ¿no? Se trata de física cuántica, física orbital real, se cuenta con asesores científicos, incluso de la NASA, y tenemos películas como Gravity o como Interestelar. Pues bien, con esta referencia cronológica que vamos a ir reconociendo un poco en todas las películas que veamos, ahora vamos a abordar lo que os decía de la perspectiva temática. Vamos a tratar las películas sobre astronomía por temas. Y así, en este recorrido, pues tenemos, en primer lugar, la ciencia ficción y la ciencia real. ¿Cuánto de real es la ciencia que se nos presenta en las películas? Es algo que ha sido fuente de tensión siempre, ¿no? En segundo lugar, veremos los astros espaciales o los cuerpos celestes, cómo han sido tratados en las películas, principalmente asteroides y planetas. Luego, los fenómenos celestes, los eclipses, el rayo verde, la aurora boreal, etc. Luego, la vida y civilizaciones extraterrestres, que ha dado lugar a muchísimas películas. Y por último, hablaremos un poco de espacio y filosofía, por esa perspectiva que os comentaba del reflejo de las inquietudes existenciales y filosóficas del ser humano a través del espacio. Empezando el primer bloque de ciencia ficción y ciencia real, nos preguntamos con qué exactitud representa el cine los viajes espaciales y otros conceptos astrofísicos. Aquí, en las historias de ciencia ficción, sobre todo aquellas las relacionadas con el viaje y la exploración espacial, la astronomía y la astrofísica han cumplido un papel fundamental, aunque la ciencia no se ha representado siempre, ni mucho menos de forma precisa, aunque en las últimas décadas el cine sí ha procurado aumentar ese rigor.
Desde un principio, como os comentaba, como no existían los viajes espaciales ni perspectivas de ellos, cuando nace el cine ya en 1898, se empiezan a tratar los temas espaciales, pero claro, con absoluta fantasía, es algo casi puramente artístico. La primera película de 1898 se llama La luna a 1 metro o El sueño del astrónomo, es de Georges Méliès, pero es prácticamente una secuencia onírica más que un viaje. La primera película de viaje es la famosa Viaje a la luna, también de Méliès, en la cual, lógicamente, es pura fantasía y especulación, ¿no? Hay un cohete que se dispara con un cañón a la luna, lo cual, evidentemente, mataría a todos los pasajeros. Sin embargo, encontramos una referencia en Julio Verne. Julio Verne también, cuando escribe Viaje a la luna, utiliza un cañón para disparar el cohete. Vamos a ver unos segundos de la primera película que se hizo sobre el espacio, El sueño del astrónomo, de Méliès. Como veis, es algo meramente artístico. Pero bueno, tiene su encanto, ¿no? Desde entonces la relación entre la ciencia real y la ciencia de película ha sido tensa, ¿no? Por lo que nos preguntamos cómo se han representado estos. Esta materia, como es tan amplia, nos vamos a referir solo a algunos temas generales que me parecen particularmente representativos. Uno son los viajes espaciales y otro los fenómenos astrofísicos. Las películas sobre viajes espaciales se volvieron más sofisticadas con el paso de las décadas, ¿no? Reflejando una variedad de temas, sobre todo de la literatura de ciencia ficción que se llevaba al cine. Vamos a dividirlos principalmente en dos categorías. Aquellos viajes que se desarrollan dentro del sistema solar, que tienen un mayor rigor técnico y científico, porque realmente pues, hay alguna experiencia de ir a la Luna, de las sondas, de los satélites, etc. Y luego están los viajes interestelares fuera de la galaxia o a velocidades superiores a la luz, que intentan aplicar conceptos científicos, pero son meramente especulativos. Así, hablando de los viajes dentro del sistema solar, desde finales de los años 30 hasta comienzos de los 60, se representaban mediante cohetes cada vez más complejos. Por ejemplo, las películas de Buck Rogers. Buck Rogers es un personaje de cómic que se llevó al cine en el año 33 y luego en el 59, en el cual se hizo una serie sobre ellas. Y vemos un poco, pues, la estética en el futuro, que es algo también meramente imaginado, pero intentando diseñar cómo podrían ser las cosas. La referencia clásica sobre viajes espaciales y la primera que aplica un poco de rigor es 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Tiene guión del propio director y de Arthur C. Clarke. Imagina un futuro cercano con estaciones espaciales avanzadas, bases lunares y un viaje tripulado a las lunas de Júpiter. Hay que tener en cuenta que es una película del año 1968, es decir, un año antes de que se llegara a la Luna. Sin embargo, Kubrick y Clarke fueron auténticos visionarios, porque la ciencia se tiene en cuenta de una forma excelente en esta película. Por ejemplo, la nave espacial que parte de la Tierra predijo el aspecto que luego tendría el transbordador espacial. La estación que orbita la Tierra está girando para crear gravedad artificialmente mediante la fuerza centrífuga, cosa que luego se hace, ¿no? Trató temas como la inteligencia artificial por el ordenador, el famoso HAL, la vida extraterrestre, y aunque en este momento no se sabía mucho de las lunas de Júpiter,
Luego se comprobó una década después que existían y que eran bastante parecidas a como se planteaba en la película. Pero la representación más realista de un viaje espacial hasta la fecha es de hecho una historia real, la de la película Apolo 13 del año 95. En esta película se muestra de forma minuciosa los sucesos relacionados con el accidente de la misión Apolo 13 en 1970. Y ahí podemos conocer que ese viaje fue una auténtica proeza, porque había maniobras y cálculos que se hacían manualmente. Vamos a ver una escena que es absolutamente rigurosa con la realidad de cómo fueron y que nos va a mostrar hasta qué punto se hacían las cosas así. Aquarius, aquí Houston, nos quedan unos 12 minutos para el encendido. No veo ninguna estrella. Hay un montón de escombros flotando ahí fuera. Bien, Houston, he completado los pasos de la página 15. Listo para apagar la computadora. Espera, necesito los ángulos de giro, Jack. Antes de que desconectes la computadora. Sistema de antena de popa. De acuerdo, Jim. Devuélvemelo antes de que la Necesito esas descargue. cifras, de verdad, son vitales. Houston, nuestra computadora funciona. Roger, espera, Fred. Bien, Jack, necesitamos seguir con los pasos 12 al 17 muy deprisa. Os quedan unos 8 minutos. Bombas de las células de combustible y ventiladores de O2, tanque 2 apagados. Houston, necesito una verificación. He completado las conversiones de los ángulos, pero necesito que repasen los cálculos. Adelante, Jim. Bien, el ángulo de giro cal es de -2. Ángulo de balanceo del módulo lunar es 355,57. Cabeceo 1678. Corrijo, cabeceo 167,78. Añada 351,87. Espera, comprobando. Tenemos visibilidad negativa en nuestro campo estelar. Y si todos estos cálculos no salen bien, quién sabe dónde acabaremos. Parece correcto. Este es correcto. 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 Muy bien, adelante. Están bien. Introduce. Apaga la IMU, pasa a STS, preparado para apagar los impulsores de cambio. Como veis, se hacían los cálculos incluso a lápiz y se iban contrastando los resultados, lo cual ahora nos parece inconcebible. La película Gravity del año 2013 de Alfonso Cuarón imagina también con gran detalle un accidente en la órbita baja terrestre y nos muestra un problema real que es la basura espacial. Nos cuenta la historia de un accidente porque la estación espacial estadounidense es alcanzada por trozos de la estación soviética que ha explotado. Entonces empieza a recibirlos como si fuera metralla, ¿no? Con el riesgo que ocurre. Gravity es una película con imágenes impresionantes. Vamos a ver una escena en la cual la estación espacial estadounidense recibe el impacto de la metralla de la estación soviética. Y luego comentaremos algo sobre la perspectiva de esta escena. Adelante, Houston. Aborten la misión. Repito, aborten la misión. Explorer, aquí Kowalski confirmando visual de los restos. Son de un satélite de comunicaciones. ¡Cuidado! Repito, La doctora Stone solicita traslado rápido. tenemos que irnos. ¡Vamos, vamos, vamos! Kennedy informa de que las condiciones meteorológicas no permiten la... Houston, aquí Explorer, recibido. Explorer, la doctora Stone solicita traslado inmediato a la bodega de carga. Explorer, ¿me reciben? Solicito permiso para recuperar a la doctora Stone. Concedido, comandante. Houston, aquí Explorer, ¿me reciben? De acuerdo. Hemos perdido a Houston. Hemos perdido a Houston. Suéltese. Tenemos que largarnos de aquí. ¿Necesitáis ayuda más? No, no nos esperes. ¡Estoy atascado! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Houston, aquí Explorer, ¿me reciben? ¡Explorer alcanzado! ¡Explorer! ¡Explorer cambio! ¡Explorer! ¡Astronauta fuera de la estructura! ¡La doctora Stone está fuera de la estructura! ¡Doctor Stone, suéltese! Tiene que soltarse. Si no se suelta, el brazo la va a arrastrar muy lejos. Céntrese en mi voz. Tiene que concentrarse. Estoy perdiendo su visual. Dentro de un segundo ya no podré seguirla. Tiene que soltarse. Ya no la veo. Vale. ¡Vamos! ¡Lo estoy intentando! He perdido visual de la doctora Stone.
Giro visual de Dr. Stone. Si os fijáis, al principio la escena es desde fuera, estamos viendo la acción, lo que pasa en la estación espacial, pero luego cambia la perspectiva hacia la astronauta. Vemos casi cómo se siente ella en el momento en que está a punto de quedarse perdida en el espacio, ¿no? Otras películas que intentan aplicar ciencia real a una historia ficticia es, por ejemplo, Marte, de Ridley Scott, del año 2015, que describe lo que podría ser una misión a Marte dentro de unos 30 años, ¿no? Y explora cómo podría sobrevivir un astronauta solo en la superficie marciana durante meses. Pues bien, dentro de esta temática de los viajes espaciales en el sistema solar, el cine también ha interpretado un tema que se ha convertido en una teoría de la conspiración, ¿no? Bastante extendida. Hay una película del año 77 que se llama Capricornio 1, en el cual se describe la falsificación en un estudio de televisión de una misión tripulada a Marte, que como ha sufrido muchos obstáculos financieros, al final no se ha podido hacer. Entonces se finge que se ha hecho, lo cual nos conecta con algunas teorías conspirativas, porque incluso hay gente que piensa que todavía no se ha llegado a la Luna. Vamos a ver la escena en la cual se descubre lo que está pasando. Aquí hay una puerta que voy a abrir para pasar a otra zona. Si me siguen podrán ver un poquito más. Les contestaré algunas preguntas y... Pero, ¿por qué no me siguen sencillamente? No creerás que vas a tener éxito. Pues no lo sé. Es una oportunidad. Quizá no muy buena, pero una oportunidad. ¿Quién se ha enterado de esto? Casi nadie. Houston sigue como monitor del vuelo real. Toda la telemetría procede del módulo de mando, lo mismo que todas vuestras voces y datos médicos. Lo grabamos todo en las simulaciones de prácticas. Ellos no lo saben. Lo único que necesitamos son las emisiones reales para televisión durante el vuelo y el aterrizaje a Marte, nada más. Solamente las emisiones de televisión. ¿Eso es todo? ¿Solo las emisiones de televisión? Hemos insertado un cambio en la computadora de a bordo, de modo que la nave espacial aterrizará unas 200 millas más allá de lo previsto a su regreso a la Tierra. Desde allí se os llevará a una isla cerca de ese punto. Desde allí se os trasladará a un helicóptero. Este helicóptero os llevará a la cápsula espacial y se os colocará dentro. Las organizaciones de recuperación tardarán un mínimo de hora y media en llegar al lugar de la caída. Para entonces ya estaréis en el interior de la cápsula. Cuando llegue el primer transporte de recuperación, os encontrará en su interior y os sacará de la nave espacial. Bueno, pues hasta ahí los viajes dentro del sistema solar que, como digo, se intentan representar con un poco de rigor científico. Pero también tratamos de los viajes interestelares, que tienen que ser a una velocidad superior a la de la luz, porque si no serían demasiado largos. Y de momento no sabemos cómo se puede viajar a una velocidad superior a la luz. Por lo tanto, es algo totalmente especulativo, aunque sí se intenta tener algún tipo de base científica. Hay varias hipótesis y teorías sobre cómo podría alcanzarse esa velocidad, y son a través de conceptos relacionados con la relatividad y con algunos fenómenos astrofísicos, como son los agujeros negros o los agujeros de gusano. Haría falta dos condiciones físicas para estos viajes. Uno sería la dilatación del tiempo. De acuerdo con la teoría de la relatividad especial de Einstein, si viajamos a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo se ralentiza en comparación con el de la Tierra. Esto es lo que se llama dilatación del tiempo. Se ha confirmado que esto es así con los aceleradores de partículas.
Para observar la dilatación temporal en una nave espacial habría que hacer un viaje de ida y vuelta hacia una estrella cercana a velocidad cercana a la de la luz. Y después de este viaje, los astronautas habrían experimentado un poco de tiempo, mientras que en la Tierra habían pasado muchísimos años. Este escenario es el que se imaginó en la película El planeta de los simios. Espero que la hayáis visto porque os voy a contar lo que pasa. En ella, el protagonista cree estar en un planeta donde los simios son la especie dominante, hasta que descubre que en realidad está de vuelta a la Tierra, pero muchos siglos en el futuro, porque ha viajado a velocidades superiores a las de la luz. Entonces, para él el tiempo no ha contado lo mismo que el tiempo en la Tierra. Además de la dilatación del espacio, hay otra característica física necesaria, que es de la dilatación del tiempo. Nos hace falta la distorsión del espacio. Actualmente viajar a velocidades superiores a las de la luz es imposible, pero se ha especulado con algunas formas de hacerlo. Para ello tenemos que acudir a la teoría de la relatividad general de Einstein, de acuerdo a la cual el espacio y el tiempo se pueden distorsionar o curvar. Por lo tanto, es posible imaginar grandes distorsiones del espacio-tiempo que permitirían viajar más rápido que la luz. Una idea, por ejemplo, es la llamada motor de curvatura, que es algo que imaginó el científico Alcubierre en el año 1994. Según esta teoría, si una nave estuviera en una burbuja, si el espacio de delante de la nave se contrajera mucho sin límite y el de detrás de la nave se expandiera sin límite, la nave podría viajar a velocidad superior a la de la luz. En teoría esto es posible, la cuestión es cómo se hace ese motor de curvatura, ¿no? Porque además haría falta una especie de antigravedad que aún no sabemos cómo podría ser. Pues bien, la frase motor de curvatura se utilizó por primera vez en la serie Star Trek en los 70, mientras que la teoría de Alcubierre es de los años 90. Es un ejemplo de cómo a veces el cine y la televisión pueden influir en la ciencia y no al revés. Y la distorsión del tiempo y el espacio, este recurso que utilizan las películas pues, para fundamentar viajes interestelares, ¿no? Y para ello recurren generalmente a dos fenómenos astrofísicos, los agujeros negros y los agujeros de gusano. Los agujeros negros son fenómenos reales, existen, tenemos muchas evidencias de su existencia, que tienen una masa tan grande que crean una fuerza de gravedad enorme que no permite escapar a la misma ni siquiera a la luz. En el centro del agujero negro la fuerza gravitatoria es casi infinita, es lo que conocemos como singularidad, y lo que nos interesa, ralentiza el paso del tiempo. Esto se utiliza en la película Interestelar. Se representa un viaje a un agujero negro que está circundado por varios planetas. Cada hora que los protagonistas pasan en ese planeta equivale a 7 años en la Tierra. Y en el centro del agujero negro, el protagonista encuentra una estructura, un tesseracto, que le permite desplazarse por el tiempo como si fuera el espacio. Esto, evidentemente, es una absoluta especulación, una fantasía de Christopher Nolan, el director, pero sí está basada en la física real de los agujeros negros. Y luego están los agujeros de gusano. Es una idea que también la tuvo el propio Einstein con su colaborador Rosen. Imaginó lo que se llaman portales de Einstein-Rosen. Serían una especie de túneles que conectarían espacios muy separados entre galaxias en el espacio. ¿Cómo se puede hacer esto? No lo sabemos, pero teóricamente, matemáticamente, es posible. Y claro, esta posibilidad es un recurso que no podía desperdiciar
las películas de ciencia ficción. Y así lo vemos en varias de ellas. Por ejemplo, en Stargate, pues Puerta a las Estrellas, que fue película y luego serie, se representan a los agujeros de gusano como puertas que uno puede cruzar para llegar a cualquier punto lejano en el espacio o en el tiempo. También aparecen otras películas como Contact, en la cual una civilización extraterrestre nos envía a la Tierra un diseño para crear agujeros de gusano. Y de nuevo volvemos a Interestelar, porque utiliza un agujero de gusano como medio para viajar desde nuestro sistema solar al sistema del agujero negro, llamado Gargantúa, que está muy lejos en el espacio, a velocidades superiores a la luz. Es especulativo, como cualquier otra película, pero en ella se representa muy bien, de una forma muy gráfica y muy sencilla, cómo son los agujeros de gusano. Vamos a ver la escena. Mira, ese es el agujero de gusano. No hace falta que me duches, Rom. Es una esfera. Pues claro, ¿qué creías que? ¿Te esperabas un agujero? No, es que en todas las ilustraciones que he visto, ¿ves? Las ilustraciones tratan de mostrar cómo funciona. Digamos que quieres ir desde aquí hasta aquí, pero está demasiado lejos. Pues un agujero de gusano pliega el espacio así para que puedas coger un atajo a través de una dimensión superior. Muy bien, y para plasmar eso han convertido el espacio tridimensional en 2 dimensiones, lo cual convierte el agujero de gusano en 2 dimensiones, un círculo. ¿Qué es un círculo en 3 dimensiones? Una esfera. Exacto, un agujero esférico. Pero ¿quién lo ha puesto ahí? ¿A quién se lo tenemos que agradecer? Yo no voy a agradecérselo a nadie hasta que salgamos de aquí sanos y salvos, Rom. ¿Algún truco para esto, Doyle? No que se sepa. Los otros lo lograron, ¿no? Algunos al menos. ¿Para despedirnos de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. La representación de la hoja de papel y el lápiz que la atraviesa me parece que es muy didáctica y muy clara. Bueno, pues vamos a pasar a otro apartado, que es los astros espaciales o cuerpos celestes que han sido utilizados en el cine. ¿Cuál es la forma en la que se han representado estos fenómenos? Nos vamos a centrar en 2 tipos fundamentales, los asteroides y los planetas. Los asteroides, sobre todo aquellos que chocan con la Tierra o están a punto de chocar con la Tierra, son casi un subgénero de catástrofes, ¿no? Hay varias preguntas que se plantean en esta temática. ¿Podría ocurrir ahora y acabar con nuestra civilización? ¿Podríamos evitarlo si estuviéramos sobre aviso? Y si no lo pudiéramos evitar, ¿cómo organizaríamos la huida? Pues esta historia ya apareció en el año 1951 en la película Cuando los mundos chocan, en el cual un planeta errante colisiona con la Tierra. En esta película se tratan aspectos sociales y políticos. Por ejemplo,
los privilegios de la clase rica, porque empiezan a organizar la evacuación, pero solo los que tienen mucho dinero se pueden pagar, digamos, el viaje para huir de la tierra, y también la ceguera o el interés de los políticos en negar catástrofes cuando no les interesa. Esto ya se lleva al extremo en la película No mires arriba, del año 2021, en la cual 2 científicos descubren un cometa que la trayectoria va a colisionar con la Tierra y se encuentran con la incomprensible indiferencia del poder político ante la situación. Hay un año, el año 1998, en el cual coincidieron 2 películas sobre el mismo tema, que era un asteroide que va a chocar contra la Tierra y que se envía a una misión para intentar destruirlo y evitarlo. Una es Deep Impact y otra es Armageddon. Los contrastes entre ambas son muy grandes, porque Deep Impact muestra un escenario realista, tanto del descubrimiento del asteroide como de la posibilidad de desviarlo, mientras que Armageddon en absoluto. O sea, es casi una película de vaqueros espaciales que van a salvar el mundo y tal. Sin embargo, en las dos incurren en algo que es físicamente imposible, o por lo menos inviable, que es destruyendo un asteroide no quitas el peligro, porque los fragmentos destruirían igualmente la Tierra. De las 2 películas es mucho mejor Deep Impact, sin duda, y es la época del CGI, es decir, de las imágenes generadas por ordenador, que son muy espectaculares. Y hay una escena que es particularmente espectacular, que es la que vamos a ver, cuando un fragmento del asteroide provoca un tsunami en la ciudad de Nueva York. Y nos vamos a encontrar como la ciudad de Nueva York, que ha sido de forma clásica objeto de catástrofes en el cine, y además todos sus monumentos emblemáticos, siempre la Estatua de la Libertad, por ejemplo, siempre acaba destruida, pues aquí también tenemos todos esos tópicos, pero creo que es una escena con una fuerza impresionante que merece la pena que la visionemos.
película, además de las imágenes espectaculares, también hay un aspecto psicológico, ¿no? Cómo reacciona la gente desde el pánico, la huida, la indiferencia algunos, y otros pues como los amantes que utilizan los últimos momentos para despedirse. Y además de los asteroides tenemos a los planetas, sobre todo los exoplanetas, que son planetas externos al sistema solar, y se ha especulado mucho con que en ellos pueda haber vida inteligente o cómo serían, ¿no? Porque hay muchos exoplanetas. El satélite Kepler lo que hace es medir la luminosidad de las estrellas, y cuando disminuye es que un planeta ha pasado por delante. Entonces así va viendo los planetas que existen, ¿no? Otra cosa son los potencialmente habitables. Eso ya es más complicado, tiene que tener un sistema, un tamaño similar a la Tierra, estar a una distancia adecuada de la estrella a la que orbitan, tiene que haber agua líquida, en fin, es más complicado. Pero bueno, algunos se ha encontrado. Esta existencia de exoplanetas habitables es muy antigua en el cine. De hecho, estamos viendo el cartel de la película El planeta prohibido del año 56, en el cual ya se plantea esto. Algunos planetas exóticos que han aparecido en las películas son, por ejemplo, los circumbinarios, aquellos que orbitan no una estrella, sino varias. Y así, en la realidad, se han encontrado unos 5 planetas, así, nada más. Algunos son gigantes gaseosos, con lo cual pues no son muy similares a la Tierra, pero los gigantes gaseosos a veces tienen lunas alrededor que son potencialmente habitables. Encontramos algunos en la película Pitch Black, por ejemplo, en la que los protagonistas están atrapados en una luna desértica que orbita un gigante gaseoso en un sistema de 3 estrellas. O en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, tenemos el planeta Tatooine en la imagen, que orbita un sistema binario con 2 soles. Y también tenemos posibilidad de vida en estas lunas que orbitan planetas gigantes, como por ejemplo en el Retorno del Jedi encontramos la luna boscosa de Endor, o en Avatar, el planeta Pandora. Otro aspecto interesante de esta temática de asteroides y planetas es la utilización del simbolismo e incluso la poesía de estos planetas y asteroides catastróficos para expresar emociones e ideas. Hay una película de Lars von Trier, se llama Melancolía. Melancolía es el nombre de un asteroide que va a chocar con la Tierra. En realidad es una metáfora de la enfermedad de la depresión, porque Lars von Trier sufrió una depresión profunda, hizo 3 películas llamadas así, la trilogía de la depresión. Entonces es una película muy simbólica, pero que tiene imágenes espectaculares también. Vamos a ver un montaje con varias escenas pequeñas de la película con fondo de música de Vivaldi, para que podamos apreciar, como digo, este simbolismo y esa poesía.
Bueno, pues vamos a pasar a otro bloque, que es el de los fenómenos celestes. Los fenómenos celestes han sido un recurso utilizado para contar historias, para reforzar momentos, para expresar ideas a través de metáforas. Los favoritos en las películas son los eclipses, las visiones del cielo estrellado, la visión de la luna, las imágenes de astros captados por sondas espaciales reales y también fenómenos atmosféricos como la aurora boreal o el rayo verde. De ellos, los favoritos sin duda son los eclipses, ¿no? Son un recurso cinematográfico nato por su espectacularidad y su simbología. Vamos a ver en esta charla 3 vídeos de eclipses totalmente distintos para mostrar la versatilidad que tiene este recurso. El primero va a ser como una forma de resolución de conflictos, una especie de deus ex machina, es decir, ante un momento de peligro extremo, el eclipse resuelve la situación. Vamos a verlo en una escena de la película Apocalipto. Bueno, y ahora vamos a ver una escena. Esta escena corresponde a la película Barrabás,
que es un clásico del cine épico religioso de los años 50 y 60, como Ben-Hur o Quo Vadis. La singularidad de esta escena es que se rodó en el año 61 en Italia. El productor era Dino De Laurentiis y coincidió con que iba a haber un eclipse real en esa zona en esas fechas. Entonces Laurentiis dijo, esto no se puede desperdiciar. Por lo tanto, lo que hizo fue rodar la escena de la crucifixión haciéndola coincidir con el eclipse real, con 3 cámaras. Una enfocaba al eclipse, otra a una cruz con una figura humana, es decir, Jesucristo en silueta, y otra, la escena que vemos, que son las 3 cruces con los figurantes y la escena. Desde luego es una escena única en la historia del cine, porque es un eclipse real, no hay un efecto especial que pueda superar esto. Vamos a ver la escena. Something's wrong with my eyes. I can't see. Something's wrong. Everything's black. Black as death. I knew there was something wrong when I saw that light. Tell me, am I going blind? Tell me, am I going blind? What's happening? Huh? What's happening? You know what has happened. Even the light has left us now that we've killed him.
Bueno, pues esta es una escena de eclipse real en una película. Otros fenómenos, pues por ejemplo el rayo verde, la película de igual título de Eric Rohmer, que quiso contar con un rayo verde natural y estuvo buscando localizaciones mucho tiempo y al final lo encontró en un acantilado de Tenerife, y es esta imagen que estamos viendo. También se han utilizado imágenes captadas por la sonda Hubble, por ejemplo, en la película El árbol de la vida, de Terrence Malick. Es una película muy filosófica, en la cual nos cuenta un drama familiar, y en el camino de aceptación de la muerte como un fin inevitable, el cineasta lo que hace es remontarse poéticamente al origen del universo y de la vida. Y así utiliza estas imágenes y en las mismas aparecen pues la nebulosa de la cabeza de caballo, la nebulosa de la hélice o la galaxia del sombrero. Y por último nos vamos a referir a la Luna. La Luna también ha sido muy utilizada, pero no vamos a hablar de una película, sino de una especie de documental que hizo un narrador en Estados Unidos que salía de noche con su telescopio y le decía a la gente que pasaba que si quería ver la Luna, y grababa sus reacciones. Y todos coinciden, incluso con la misma frase. Vamos a ver unos segundos, está en inglés, pero se entiende perfectamente. Es un espectáculo maravilloso ver el cuerpo hermoso de la luna de Galileo. One night I was bored in my apartment and decided to take my telescope out to the sidewalk. The moon was out and I thought, why not? Within a few minutes, people started walking over and asking what this thing was. What is that, bro? It's a telescope. Do you want to check out the moon? Do you want to take a look at the moon? What is it? It's the moon. Where am I supposed to look? You're supposed to look right here. Oh, indeed. Yeah. That's where it all started, and it just sort of went from there. I'm looking at the moon. Hold on, okay, hold on. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Oh my God. No way. No way. No way. That's the moon? No way. Yeah, way. Bueno, pues ya hemos terminado este capítulo y pasamos a hablar de la vida y las civilizaciones extraterrestres. La imagen de extraterrestres en el cine va unida a la evolución histórica que hemos hablado al principio, porque lógicamente no tenemos experiencia directa con ellos, pero nos podemos imaginar a los extraterrestres jugando diferentes roles y siendo incluso un reflejo tanto social y político como psicológico y filosófico de la vida humana. Así, en el principio, en los primeros tiempos, los del viaje a la luna de Méliès, los selenitas o habitantes de la luna eran figuras teatrales, ¿no?, como vemos en la imagen. Posteriormente, en los años 30, películas de aventuras como Buck Rogers o Flash Gordon eran generalmente villanos concebidos con mucha imaginación, personajes secundarios al servicio de la aventura. En los años 50, con la Guerra Fría, pasaron a ser considerados como una amenaza y hay muchas películas de invasiones, como La Guerra de los Mundos, porque son un trasunto de la amenaza soviética en la Guerra Fría, ¿no? El miedo a la invasión nuclear, a que un enemigo extranjero arrasara con todo. Pero otras veces el contacto es una oportunidad de comunicación. Hay una película llamada Ultimátum a la Tierra, que tiene también dos versiones, una antigua, años 50, y otra de los años 90, me parece que es, en el cual un visitante extraterrestre llega a la Tierra con un mensaje. O cambian o se van a autodestruir. La búsqueda de contacto y comunicación con la vida extraterrestre ha dado lugar a grandes películas, la mítica Encuentros en la tercera fase, Contact o La llegada, en el cual el desafío no es la guerra sino el lenguaje.
Es decir, ¿cómo nos podríamos comunicar con una civilización que no tiene nada que ver con nosotros? Vamos a ver una escena de la mítica Encuentros de la tercera fase, en el cual el medio de comunicación son las famosas 5 notas con las cuales la nave extraterrestre se comunica con la estación terrestre. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Bueno, y los extraterrestres también han sido utilizados como un reflejo de lo humano, de la dualidad entre el bien y el mal, de los miedos y de los deseos. Así, Alien, por ejemplo, es la encarnación de lo monstruoso. Es una pesadilla biológica, ¿no? Es un ser que invade, parasita y destruye. Y simboliza miedos profundos como las enfermedades, como el cáncer, la invasión o la destrucción. En este sentido tenemos otras películas como La Cosa o La invasión de los ultracuerpos que juegan con la paranoia, ¿no? Los extraterrestres que se infiltran entre los humanos adoptan su apariencia y entonces cualquiera puede ser el otro y nadie es lo que parece. Y frente a eso tenemos otros que simbolizan lo contrario. Así, ET, el extraterrestre, simboliza la bondad, la inocencia, la cooperación y la comunicación. También hay una dimensión psicológica y filosófica en películas como 2001, Una odisea del espacio, Contact o Prometheus, que nos presenta a los extraterrestres como seres superiores, que han alcanzado un conocimiento y una vía de trascendencia que nosotros aún no hemos alcanzado, y por lo tanto nos sirven de guía. Y el tratamiento de las civilizaciones extraterrestres también son un trasunto social y político de la vida en la Tierra. Así, por ejemplo, Star Trek nos presenta un futuro diplomático. La Federación de Planetas funciona casi como la ONU, una ONU galáctica, ¿no? Su misión es explorar y cooperar. En cambio, Star Wars o la Guerra de las Galaxias nos muestra repúblicas, imperios, dictaduras, rebeliones. Es una metáfora directa cómo el poder se corrompe y cómo nacen las resistencias. Y hay otras que son también reflejo de problemas sociales reales nuestros. Por ejemplo, hay una película que se llama Distrito 9, en la cual los extraterrestres son marginados y encerrados en guetos dentro de la Tierra. Es una metáfora del apartheid, de los guetos, de la xenofobia, ¿no? Hay una película de John Carpenter bastante famosa que se llama Están vivos. En ella se hace una metáfora de los extraterrestres como un sistema económico capitalista extremo que lo que hace es utilizar
a las personas como objetos para sus intereses. Vamos a ver la escena porque, bueno, es realmente una metáfora o casi una caricatura, ¿no? Pero en el argumento, el protagonista es un obrero de la construcción que en un trastero abandonado se encuentra unas gafas que al ponérselas ve la realidad como es. Y entonces puede ver a los extraterrestres que están haciéndose pasar por humanos y puede ver todos los mensajes subliminales que nos están mandando a través de la publicidad, etcétera, porque en realidad se están adueñando de la civilización. Vamos a ver la escena. No penséis. Consumid. Comprad. Gracias. Obedeced. No penséis. No despertéis. Someteos. Obedeced. No despertéis, obedeced. Comprad. No cuestionéis la autoridad. Mirad la televisión, no a la imaginación. ¿Tiene algún problema? Le he preguntado si tiene algún problema. ¿Cómo está usted, señor? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, pues dejamos los extraterrestres y entramos ya en una breve referencia al espacio y la filosofía, es decir, el cosmos como reflejo de cuestiones existenciales y filosóficas. Y muy brevemente vamos a ver 4 temas relacionados con filósofos concretos. El universo como espejo de las inquietudes humanas, el tiempo como experimento, la esencia y la identidad humanas y el sentimiento de pertenencia al cosmos. El universo como espejo de las inquietudes humanas, el deseo de conocimiento, de saber de dónde venimos y a dónde vamos, la trascendencia, la evolución, todo esto es la idea principal de películas como 2001, Una odisea del espacio. Desde otro punto de vista nos enlaza con el filósofo Nietzsche en la idea de la evolución humana hacia el superhombre, ¿no? El salto evolutivo simbolizado por el famoso monolito de la película. También el conocimiento de uno mismo a través del inconsciente y de lo inexplicable, aquello que no podemos comprender o escapa de los límites que hemos alcanzado con la ciencia, nos enlaza con filósofos como Emmanuel Levinas, que defendió que el conocimiento de determinadas cuestiones se alcanza solo fuera de la ciencia, a través de la ética y la relación con el otro. Esta proyección del inconsciente lo vemos en la película Solaris, en la cual se plantea que en un planeta lejano llamado Solaris se produce un fenómeno por el que se crean seres que encarnan los recuerdos de las personas. Entonces nos cuenta la historia de un astronauta que está allí en la estación, es el médico me parece, y se crea un clon de su esposa fallecida, ¿no? Entonces, es una forma de presentar como la exploración del inconsciente y la percepción de la realidad, problema filosófico que ha sido tratado por muchos pensadores. El tiempo como experimento. Hay películas en las que el tiempo discurre de forma no lineal, como hemos visto, por ejemplo, en El planeta de los simios.
en Interestelar o en la película del fotograma que estamos viendo, que es La llegada, en la que la protagonista puede ver el futuro por revelación extraterrestre. Esto nos conecta con la filosofía, por ejemplo, de Henry Bergson, que concebía el tiempo no como algo no lineal, sino subjetivo, de forma que su verdadera naturaleza se revela a través de la percepción interna y la experiencia inmediata. Otra película que trata esto es Passengers, del año 2016, que nos cuenta la historia de dos astronautas que están en un viaje interestelar y van dormidos, pero uno de ellos se despierta 90 años antes de lo previsto, con lo cual su tiempo vital se descompasa con el viaje y plantea dilemas éticos y también el sentimiento de soledad y separación del ser humano. En cuanto a la esencia y la identidad humana, lo vemos en películas como En Contact, basada en una novela de Carl Sagan, en la cual se produce la comunicación y el encuentro con seres extraterrestres. Esa comunicación hace plantearse en dónde reside la esencia del ser humano, si es que hay más seres inteligentes que se pueden comunicar con nosotros y qué implicaciones éticas tiene esta existencia. Esto es filosofía del ser o ontología, ¿no? Lo cual nos relaciona con Parménides, Descartes, Sartre y tantos otros. Y por último, el sentimiento de pertenencia al cosmos. La inmensidad del universo provoca a veces el sentimiento de insignificancia y también de vacío, como el filósofo Albert Camus, que planteaba respecto a la falta de sentido y a la indiferencia del cosmos. Sin embargo, hay películas en las cuales lo que se hace es buscar precisamente la trascendencia en el espacio, como en Ad Astra, en el cual el protagonista Brad Pitt encuentra ese sentido a través de la búsqueda real de su padre. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la escena que hemos visto de Gravity, en la cual la protagonista, de una forma muy expresiva, queda perdida en el espacio y la cámara la enfoca de forma que el espectador casi empatiza con ella, ¿no? Perdida en un espacio infinito y vacío. Bueno, pues con este sentimiento de pertenencia al cosmos y la frase de Carl Sagan, somos polvo de estrellas, reflexionando sobre las estrellas, terminando. Muchas gracias.